Buenas noches. Mi nombre es Carlos Julio Bonamocio. En el día de hoy vengo a hacer la sustentación de los corredores logísticos entre Colombia y México. El programa es Ingeniería en Logística y Operaciones del CAU Barranquilla. Comenzamos por definir la infraestructura logística. Se define como un factor fundamental para la competitividad de un país. Y es por eso mismo que los países deben evaluar su condición actual y conforme a los resultados de lo evaluado, tomar las decisiones pertinentes para identificar las fortalezas que se pueden potencializar mediante ese estudio. Mirar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y atacarlas. Colombia y México son dos economías latinoamericanas en vías de desarrollo que comparten varias similitudes geográficas, culturales y políticas. Vamos a hablar un poco del contexto entre Colombia y México. Colombia está ubicado al norte de Sudamérica, tiene acceso a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y comparte fronteras terrestres y marítimas con Panamá, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Haití, Jamaica. México es un país ubicado en el sur de Norteamérica, también con acceso a dos océanos y comparte fronteras terrestres o marítimas con Estados Unidos, Belice, Guatemala, Honduras y Cuba. Colombia cuenta con 49 millones de habitantes. En este 2022 creo que hay alrededor de 50 y pico. Y de acuerdo con datos de la plataforma Doing Business del Banco Mundial, cuenta con un ingreso neto bruto per cápita de 6.190 millones de dólares, que lo clasifica en su categoría de renta de ingresos alto medio. Por otra parte, México cuenta con 126 millones de habitantes. Y de acuerdo con los datos de la plataforma Doing Business del Banco Mundial, cuenta con un ingreso neto bruto per cápita de 9.180 millones de dólares, que la clasifica también en una categoría de renta de ingresos alto medio. Factores para el ranking logístico entre Colombia y México. Los factores que se cuentan son apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registros de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, resolución de la insolvencia y el resultado. Vemos que cada uno tiene un porcentaje. En uno Colombia supera a México y en otro México supera a Colombia. Hay como un equilibrio entre las dos, pero el resultado es que México supera por poquito a Colombia. Ahora nos vamos acá al cuadro comparativo y vamos a hacer la comparación de la cobertura de los corredores logísticos de transporte terrestre entre Colombia y México. Comenzamos por Colombia. En un estudio realizado por Guerra en el año 2019, él afirma que Colombia cuenta con 550 kilómetros de vías por cada millón de habitantes. Es decir, un total de 206.700 kilómetros de vías principales y 142.284 kilómetros de vías terciarias. Todo esto, todas estas vías conforman el corredor logístico de transporte terrestre de Colombia. Actualmente Colombia está invirtiendo en vías 4G, que son las nuevas vías que estamos viendo. Todo lo que se está moviendo, todas las carreteras que están haciendo es para mejorar la infraestructura logística, las cuales pretenden comunicar los extremos del país con los puertos disponibles, cumpliendo con la premisa que para lograr la competitividad logística, lo primero que se tiene que hacer es que las vías de comunicación al centro del país hacia los puertos deben estar en óptimas condiciones. Por el lado de México, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Transporte, México cuenta con una red nacional
de caminos de 750.691 kilómetros que se encuentran distribuidos en distintos tipos de carretera que se podrán observar en la tabla 4 que se encuentra a continuación. Muestra la longitud de las carreteras, el porcentaje. 2, 4, tiene 6 carreteras estatales, las cuales sirven de plataforma logística dentro de México. En su geografía, México cuenta con un 85% de las montañas, las cuales no son continuas, permitiendo unas distancias mayores en espacios llanos que flexibilizan mantener velocidades constantes en los desplazamientos por alguna de sus vías, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Mexicano de Transporte. Pasamos a la cobertura de corredores logísticos de transporte ferroviario. Comenzamos por Colombia. De acuerdo a un estudio formulado por Canos en el 2019, en los últimos años la política del gobierno se ha concentrado en efectuar mantenimiento y reparación a estos importantes corredores ferroviarios para mejorar la eficiencia logística del país. Esto se debe principalmente a que aproximadamente contamos con 3.500 kilómetros de vía ferroviaria que posee el país y solo 1.700 kilómetros aproximadamente son aprovechables. Si bien vimos en los últimos días, en los últimos meses, han tratado de lo que le han hecho mantenimiento, usarlo. Armar un corredor ferroviario desde Magdalena hacia el Magdalena Medio. Creo que esto sería de gran importancia y le brindaría un impacto con respecto a los corredores logísticos y abundaría en que se movería más carga a un menor costo, a sabiendas de que el transporte por carretera es uno de los más costosos. Pasamos a México. De acuerdo a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, México tiene una extensión de 1.973 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con una red férrea de 27.184 kilómetros. En el siguiente cuadro miramos la longitud de vía ferroviaria, tipo de vía y kilómetro. Tiene vía principal, vía auxiliar, particular, vía fuera de operación, son 3.525, vía principal y vía auxiliar. El transporte férreo en México se utiliza como multimodal y las vías férreas son administradas por 9 empresas, las cuales permiten la fluidez y la calidad de las vías. Pasamos a los corredores logísticos de transporte fluvial y marítimo. Los dividí en dos, los dividí primeramente en fluvial. Comenzamos por Colombia. Colombia cuenta con múltiples fuentes fluviales, de los cuales destacan los ríos Magdalena y Cauca. De ellos, el Magdalena desemboca en el Mar Caribe para dar salida hacia el Océano Atlántico. Asimismo, Colombia tiene una red fluvial de 24.725 kilómetros. De estos, 73.7% permiten la navegación durante todo el año. En el siguiente cuadro vemos la cuenca del corredor fluvial y los kilómetros. Tenemos en Baupés, Río Guaviare, en el Pacífico, en Tumaco, en Buenaventura, el río Meta y el río Putumayo. Pasamos a México. México cuenta con 42 ríos principales que se encuentran clasificados según su ubicación en 3 vertientes: interior, sin salida a los océanos oriental, océano Atlántico, y occidental hacia el océano Pacífico. La mayoría de los ríos son aprovechados para la agricultura y la generación de energía eléctrica a través de la hidroeléctrica, por lo que su ciudad no es lo suficientemente alto para la navegabilidad. Esto quiere decir que en el transporte fluvial Colombia lo aprovecha más. México lo utiliza para la agricultura y para generar energía, para la hidroeléctrica.
Cobertura de corredores de transporte marítimo. Colombia cuenta con 7 canales de acceso marítimos ubicados en el Mar Caribe y Océano Pacífico, de los cuales los principales son el de Cartagena, Barranquilla y Buenaventura. En el siguiente cuadrito podemos mirar los puertos marítimos de Colombia. Barranquilla, en el lado derecho está la Profundidad, Cartagena, San Andrés y Providencia, Golfo de Urabá, Buenaventura, Tumaco. Adicional a eso tenemos Santa Marta, Dibuya, que es un puerto que va en vía de crecimiento ahorita mismo, pero se estima de que sea también un puerto importante en Colombia. Pasamos a México. Gracias a su ubicación geográfica, México tiene salidas hacia los dos océanos, permitiéndole una comunicación con más de 145 países por medio de sus puertos. De acuerdo a un estudio realizado por Isidro Cepeda en el año 2017, México cuenta con 102 puertos y 15 terminales fuera del puerto, que están distribuidos de la siguiente manera: 58 en el Océano Pacífico y 59 en el Océano Atlántico. En el transporte marítimo y en puerto vemos la capacidad que tiene México de mover carga y vemos que nosotros todavía, por decirlo así, estamos como si estuviéramos comenzando. Esto quiere decir que México nos lleva demasiado tiempo con el movimiento de carga y con los puertos que tiene. Como conclusión, podemos concluir que ambos países tienen buenos corredores logísticos. De muchas cosas por mejorar en Colombia, como son el aspecto de la carretera, como lo vimos en las vías 4G, que son las vías que están en desarrollo, en construcción, ya muchas están terminadas, y eso le ha abierto bastante campo para que el transporte logístico sea más ágil. Con respecto al fluvial, vimos que Colombia lo utiliza más que México. Colombia lo utiliza para el transporte de mercancías, de personas y transportar de un municipio a otro. México lo utiliza para su agricultura y para sus hidroeléctricas. En el marítimo vemos que nosotros solamente tenemos como alrededor de 10 puertos. México tiene alrededor de 109 puertos marítimos. Por ende, México va a mover más carga por ese corredor logístico que Colombia. En conclusión, ambos corredores logísticos son importantes para el transporte de mercancía en cada país. Y cada país, cada día, va mejorando su infraestructura para llegar hacia la meta.